Buenas tardes con todos, bienvenidos a nuestra tercera charla virtual. Somos alumnos de la Universidad Señor de Cipán, Facultad de Derecho y Humanidades, Escuela Profesional de Derecho, que cursamos la materia de Prácticas Preprofesionales 4 a cargo de la doctora Elena Cecilia Arango Infantes. Bien, la temática del día de hoy es el sistema y régimen penitenciario en tiempo de COVID, que estará a cargo de los siguientes alumnos, ¿no? Lucía de la Paz Sarmiento Vázquez y Giancarlo Rosillo Urbina, quienes hablan. Bien. A modo de introducción, podemos señalar que frente a los altos índices de criminalidad, nuestra legislación, nuestro país, tiene la facultad de determinar, de defenderse ante los delitos que se generen, ¿no? Gracias al poder punitivo que gozamos. Cabe recalcar que así como contamos con la facultad de defender los bienes, ¿no? Y tenemos la facultad de poder encarcelar a las personas que delinquen, también tenemos la obligación de resocializar a este tipo de personas, ¿no? Es por ello que el día de hoy nos vamos a enfocar o nos vamos a realizar las siguientes interrogantes, ¿no? Las cuales en el transcurso de la exposición vamos a ir respondiéndolas. Nos haremos las siguientes interrogantes, ¿no? ¿Cuál es el fin de la pena? ¿Cuál es el sistema en el cual el Perú se acoge? ¿Cuáles son los tratamientos penitenciarios que existen en nuestra legislación? ¿Y cuáles son los beneficios penitenciarios que tenemos, ¿no? Bien. El régimen penitenciario, tal como señala Solís, 2014, el régimen penitenciario es aquel conjunto de condiciones e influencias que se organizan respecto a un grupo de condenados con características similares con el fin de resocializar al penado, ¿no? El Código de Ejecución Penal en su articulado 56, ¿no? Señala que el régimen penitenciario interno es el conjunto de normas o medidas que tienen por finalidad la convivencia ordenada y pacífica de un establecimiento penitenciario, ¿no? Al respecto de estas dos definiciones, podemos señalar que el régimen penitenciario es aquel conjunto de normas que van a regular jurídica y socialmente la manera o la forma de estar privado de la libertad, ¿no? Bien. En el transcurso del tiempo, de la historia, nosotros contamos con una variedad de regímenes, ¿no? En las cuales comenzamos con un régimen celular, ¿no? Este régimen celular también llamados cleástica. ¿Por qué cleástica? Porque en este tipo de régimen, en este tipo de contexto, se le obligaba al penado a leer la Biblia o lecturas al respecto de ello, ¿no? Este surgió en el siglo XVII en Filadelfia, Estados Unidos, creada pues en el año 1776. Bien, este tipo de régimen cuenta con unas ciertas características, ¿no? En ese tiempo se dio pues, ¿no? el aislamiento de día y de noche, permitiendo la lectura tanto de la Biblia como lecturas relacionadas a la religión. Las ventajas que este tipo de régimen contaba era pues, ¿no? un completo orden que reinaba en la prisión, imposibilidad casi absoluta de evasión, ¿no? Una de las desventajas era el aumento de sufrimiento de los penados, pues, ¿no? Al estar aislado tanto de día y de noche. No se preparaba al preso para que cuando salga de la prisión, o sea, no había una resocialización al respecto de ello. Bien. Así también contamos con el régimen arbuniario. Este tipo de régimen, también llamado mixto porque nace del régimen celular, ¿no? O sea, nace de la experiencia del régimen celular, ¿no? También es llamado régimen de silencio, porque se basaba en el trabajo, pero
siempre y cuando estos penados no se puedan comunicar entre ellos, ¿no? Bien, este tipo de régimen también cuenta con ciertas características, ¿no? Aislamiento celular nocturno individual, ¿no? Trabajo común durante el día y silencio absoluto. Prohibición y visitas de familiares y amigos. Bueno, en el caso de las ventajas, había reducción de los gastos mediante el trabajo que ellos realizaban, ¿no? La economía, había unas, o sea, era ese tipo de régimen, ese tipo de penal era muy, muy económico, ¿no? En el caso de la construcción. Pero muchos doctrinarios señalan que no era así efectivamente, no era un penal sumamente costoso. Bueno, impedía la contaminación moral bajo la regla del silencio. Eh, o sea, si no había una comunicación con otro preso para ellos, pues no, era un beneficio, no había una contaminación moral, o sea, no había una comunicación con ellos respecto de ciertos temas, no puede ser escaparse de la cárcel o hacer otros tipos de actividades contrarias a la ley. En el caso de las desventajas, podemos señalar que la regla del silencio atenuaba contra la naturaleza social del recluso, ¿no? También pertenecer al silencio absoluto provocaba diverso grado de tensión emocional y en los reclusos. También una de las desventajas es el maltrato corporal. ¿Al respecto de qué? O sea, si el penado o los guardias encontraban al penado que se estaba comunicando con otro reo, esto era castigado, pues, ¿no? Con un maltrato corporal, un maltrato físico. Bien. Seguimos con el régimen penitenciario, bueno, en el tiempo, y continuamos con el régimen progresivo, ¿no? Dentro de estos regímenes encontramos a 6, ¿no? Bueno, este tipo de régimen progresivo fue acogido a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, en la cual contaba con determinados privilegios, ¿no? Y ventajas, eliminando el inconveniente que tuvo los regímenes tanto celulares como el régimen aburiano. Bien, este tipo de régimen usualmente cuenta con 4 etapas, ¿no? Cuatro periodos. Una más rígida que la otra, ¿no? O sea, iba de mayor a menor, ¿no? Bien, este tipo de régimen, como ya lo señalé, tiene 7 regímenes progresivos. Entre ellos, contamos con el régimen progresivo Montesinos, ¿no? En las cuales contaba con 3 etapas, ¿no? Este régimen fue creado por el director, ¿no? Manuel Montesinos, de la prisión de Valencia, en España, donde se buscaba, pues, no favorecer a los internos mediante la resocialización. Bueno, este tipo de régimen progresivo Montesinos contaba con 3 etapas, ¿no? Tanto el de hierro, del trabajo y de libertad intermedia. En el caso de la etapa de hierro, el preso, el penado, se encontraba bajo celda con grilletes y cadenas, ¿no? Al respecto del trabajo, podía escoger un taller, ¿no? Un taller para que pueda adquirir un trabajo más adelante. En el caso de la etapa de la libertad intermedia, recibía visita de sus familiares, ¿no? Incluso podía trabajar. Bien. En el caso del régimen progresivo Maconiche, encontramos también 3 etapas, ¿no? Este tipo de régimen se encontraba, pues, ¿no? A cargo de Alexander Maconiche, ¿no? Fue en la isla de Norfolk, allá en Australia. Bien.
cuenta con tres etapas, como le indiqué, etapa de reclusión celular diurna y nocturna, ¿no? Esta etapa, pues, ¿no? Se sabe que había un aislamiento total y no podía haber una contaminación, comunicación con otro tipo de internos. Luego tenemos la etapa de trabajo en común durante el día. Efectivamente, o sea, si había trabajo durante el día, estos pues no se encontraban impedidos de poder comunicarse con el otro reo, con el otro penado. La siguiente etapa es de la libertad condicional, ¿no? Este tipo de etapa tenía ciertas limitaciones, ¿no? Durante el resto de la condena hasta su libertad. Bien, el régimen progresivo Proctor. Esta contaba con 4 etapas, ¿no? En la etapa de aislamiento celular de día y de noche. Había la etapa de trabajo diurno bajo silencio absoluto. La siguiente etapa es el periodo de intermedio y la libertad condicional, ¿no? Bien, continuamos con lo que es el régimen progresivo. El régimen progresivo Obermayer tenía 3 etapas, ¿no? La primera etapa es la vida en común, ¿no? Esta etapa se caracterizaba, pues, ¿no? Porque los penados podían ser vida en común, ¿no? Había también silencio obligatorio, ¿no? Para poder no contaminar moralmente a los otros penados, ¿no? ¿Por qué se hizo la etapa de la vida en común? Para poder observar la personalidad de este interno, ¿no? La segunda etapa consistía en la etapa de agrupación de 25 a 30 internos con carácter homogéneo, ¿no? Efectivamente, esta se caracteriza también, o de igual manera, con la primera etapa, ¿no? Porque los directores de este centro penal observaban la personalidad del penado y de esto cómo iba progresando, pues, ¿no? La siguiente etapa es la etapa de libertad anticipada, ¿no? Esta es la tercera etapa y se le podía dar la opción mediante palabra para poder brindarle la oportunidad de salir del penal. El régimen progresivo tipo reformatorio. Esto nació en Estados Unidos, ¿no? En la prisión de Elmira, en 1876. Fue dirigido por Segulan Weiss, ¿no? En las cuales estuvo a cargo 24 años, ¿no? Esta contaba con tres grados, ¿no? Cuando el menor, ¿por qué digo menor? Porque este tipo de penal abarcaba a personas de 16 a 30 años, ¿no? Cuando ellos ingresaban, ¿no? Ingresaban a la segunda etapa durante un periodo de 6 meses, ¿no? Luego pasaba a la primera etapa o al primer grado y podían adquirir la libertad bajo palabra, ¿no? Los que no podían resocializarse, los que eran personas muy agresivas, pasaban directamente a la tercera etapa, ¿no? Las cuales no podían salir, pues, ¿no? Obviamente. Bien. En el régimen progresivo Boxall, ¿sí? Fue creado en el siglo XX en Inglaterra, donde abarcaba, pues, ¿no? A menores, prácticamente, ¿no? Menores de 16 a 21 años, ¿no? Tiene 4 etapas. Un grado ordinario duraba 3 meses, ¿no? Donde podía recibir una carta, ¿no? Una carta mensualmente. En el caso del grado intermedio, duraba 6 meses y contaba con 2 subetapas, ¿no? La A y la B. En la A se podía realizar reuniones y realizar
juegos, pero juegos de salón, juegos de mesa. En cambio, en la B, se podía tener o jugar algún deporte al aire libre, ¿no? En el caso de la etapa probatoria, sí, probatoria, era o sea, para pasar a este tipo de etapas tenía que ser otorgado por el consejo, ¿no? Por el consejo del penal, las cuales no tenía ciertos privilegios, tales como leer, tener juegos de mesa o jugar algún deporte al aire libre. Finalmente, el grado especial o la etapa especial recibían una carta semanalmente, ¿no? Como también una visita, ¿no? Era menos rígida. Bien. Seguidamente, contamos con el régimen penitenciario en el Perú, ¿no? El artículo 57 del Código de Ejecución Penal, pues, ¿no? Nos señala tres tipos de régimen, ¿no? Régimen cerrado, régimen abierto y régimen cerrado, disculpen, régimen semiabierto y régimen abierto. Bien, en el régimen cerrado encontramos ¿no? Dos tipos de régimen, tanto el ordinario como el especial. En el caso del ordinario había un estricto control y limitación en las actividades comunes que estos realizaban, ¿no? Estos no tenían acceso al exterior, ¿no? Dirigida, pues, ¿no? A sujetos que tengan la condición de procesados, ya. Permanecen en su celda y en el patio aproximadamente desde las 6 hasta las 18 horas, ¿no? En el caso del permiso o espacios para utilizar ciertos espacios del pasadizo del pabellón, tendrían desde las 18 horas hasta las 21 horas. Bien, en el caso del régimen especial, ¿no? El régimen especial se caracterizaba por la seguridad, ¿no? De todos modos, las cuales contaba con tres etapas, ¿no? Una etapa A, una etapa B y una etapa C. En la etapa A había una vigilancia permanente, ¿no? Para el interno. En la etapa B se mantenía la vigilancia, ¿no? Pero se monitoreaba la vigilancia por ciertos periodos. En la etapa C había una mayor confianza con el interno, ¿no? Ya a este tipo de etapas ya entraban aquellas personas que se evidenciaba poder que ellos puedan resocializarse, ¿no? Salir al exterior. Bien. En el caso de la semilibertad, destinada pues a internos que se encontraban en avanzado en su etapa de resocialización, ¿no? Había una mayor, se caracterizaba porque había una mayor libertad, ¿no? Al respecto de los internos. Bueno, y también se caracterizaba porque había un enlace, había un fomento estrecho de la familia con el interno, con la sociedad y con ello, pues, ¿no? En la etapa del régimen abierto, ya había una resocialización del penado, ¿no? Había una mayor confianza por parte del personal penitenciario con el penado. Realizaban actividades de confianza y mantenían la relación tanto familiar, social y recreativas, de igual forma como cualquier persona que se encuentre con su libertad. Bien. El tratamiento penitenciario. ¿Qué se puede decir del tratamiento penitenciario, no? Este es un conjunto de actividades directamente dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción social de los penados, ¿no? Esta etapa, como lo decía el doctor Chávez, era un privilegio, pues, ¿no? Para los penados, ¿no? En este tipo de tratamiento encontramos tanto el trabajo, la educación, la salud penitenciaria,
eh, trabajo social, trabajo religioso, todo ello. Al respecto del trabajo, se puede señalar que el trabajo es un derecho y un deber del interno, ¿no? Que contribuyen en su rehabilitación y planifica atendiendo a su aptitud, calificación laboral, compatible con la seguridad del penal, ¿no? En el ámbito de la ejecución penal, su importancia radica en la que la influencia del trabajo tiene un alto valor como una medida reeducadora o reformadora de la conducta del condenado, ¿no? Efectivamente, este tipo de, de tratamiento podría tener una finalidad muy, muy importante para el penado porque se le está preparando para que éste pueda resocializarse a la sociedad, ¿no? En el campo social, porque el trabajo va a permitir la formación de una actividad útil y a su vez facilita la educación y disciplina laboral del recluso para cuando éste regrese regrese de la prisión, ¿no? Bien, al respecto en el campo económico, más que obvio pues no, este tipo de tratamiento va a contribuir a evitar o hacer menos angustiosa el problema económico tanto del penado como de la familia, ¿no? Que dependían antes de él, antes de ingresar al centro penitenciario. Bien, al respecto del tratamiento de educación, se supervisará y evaluará las actividades educativas de los internos, así como proveer los programas educativos de capacitación y aprendizaje en los establecimientos penitenciarios. Disculpa. Ya. Bueno, esta cuenta con 5 ejes, ¿no? Ejes centrales de la educación penitenciaria. En el caso de la alfabetización, este tipo de programas habrá una lectura básica, ¿no? Le permitirá tener una lectura básica y una escritura comprometida para la adquisición de valores. Esta actividad refleja a través de se realiza, pues, ¿no? A través de los EVAs, ¿no? Que son los centros de formación básica. Al respecto del segundo punto de la educación básica alternativa, está dirigida a aquellos estudiantes que ingresaron al centro penitenciario, pero no acabaron de estudiar, o simplemente cuando estos ingresaron, pero no habían tenido una educación alguna, ¿no? Al respecto del tercer punto de educación técnico-productivo, este tipo este eje va a tener una finalidad muy importante para el penado, debido a que existen convenios con los centros penitenciarios, con, con institutos, ¿no? Por ejemplo, estuve leyendo que tanto los centros penitenciarios como Senati habían tenido algunos convenios y estaban incorporando, pues, ¿no? A poder llevar una carrera técnica. La educación superior y programas de educación complementaria o formal. Este tipo de educación, bueno, aquí estamos hablando de la universidad, ¿no? Se da mediante estudios remotos, ¿no? En los cuales nosotros estamos haciendo, ¿no? Online. Pero es un poco difícil llegar a este tipo de educación porque solamente se le va a dar, pues, a ciertos penados que se pueda observar y analizar que estos quieren resocializarse. En el caso de las bibliotecas, cabe mencionar que este tipo de educación también tiene convenios, ¿no? Con las universidades, más que obvio. En el caso de las bibliotecas y el fomento de la lectura, se da mediante bueno, tiene finalidad
de poder reformar las habilidades de lectura, ¿no? Donde se va a tener ciertos tiempos o ciertos lapsos para que el interno pueda ir a la biblioteca del centro penitenciario hoy, para que puedan formar lo que es la lectura. Bueno, en el caso del diagnóstico de números de penales en los que realizan actividades, ¿no? Aproximadamente nos contamos con 68, si no me equivoco, 68 penales o 64 a nivel nacional, ¿no? Este es un índice del 2017, ¿no? Elaborado por la Defensoría del Pueblo. No pude encontrar algo más actual. El centro INPE, ¿no? Contamos con 46, a nivel básico primaria, 46 establecimientos penitenciarios se acogen a ello. A nivel intermedio, secundario, también contamos a 39 penales. En el caso de alfabetización, a 36. En unidad a distancia, a 13. Y técnicos, universidades a distancia, bien, encontramos a 13 penales que cuentan con este tipo de estudios, no tienen tipo de ese tipo de convenios. O sea, de los 68 encontramos solamente 13, ¿no? Es muy escasa. En el caso del técnico profesional u otros, contamos con 4 penales, ¿no? Bien, podemos observar que 13, pues no, 13 centros penitenciarios se acogen al estudio universitario virtualmente, ¿no? A pesar que es un poco difícil, ¿no? Y en el caso del técnico productivo, solamente 4 penales. Y eso se debería aprovechar un poco más, ¿no? Porque este tipo de ejes, no tanto de la universidad como técnico profesional, va a permitir resocializar al adolescente infractor, ¿no? Porque se van a hacer ciertos, en el caso de los técnicos profesionales, se van a hacer ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, los convenios con Senati, los trabajos que se puedan realizar, ¿no? Tanto panadería, carpintería metálica, madera, ¿no? Y otras actividades. Bien. En el caso de la salud penitenciaria, la salud en el sistema penitenciario consiste en el desarrollo de las acciones de prevención, promoción y recuperación, enmarcadas pues, ¿no? en las políticas nacionales, lineamientos y medidas establecidas por el Ministerio de Salud, ¿no? Encontramos el personal de salud que labora en las cárceles, encontramos ambientes de salud, categorización y utilización, personas privadas de libertad, ¿no? También podemos encontrar pues, personas con TBC, VIH y SIDA. Podemos encontrar ambientes especiales para el tratamiento de enfermedades de infección contagiosa, personas con trastornos mentales, ¿no? Personas que no deberían estar ahí, ¿no? Prácticamente, pero podemos encontrar un alto índice, ¿no? De personas con problemas mentales o problemas psicológicos. También podemos señalar que hay una afiliación al Seguro Integral de Salud y medicamentos esenciales, sí, podría ser, pero escasamente, ¿no? Según el índice señala que hay una escasez de medicamentos. Bien. Diagnóstico del profesional médico, ¿no? El número de personal médico en comparación con la población penitenciaria. Bien, establecimientos penitenciarios. En el caso de la región Lima, encontramos un total de 40 médicos y un médico especialista, ¿no? Una población de 41.183 penados. En la región del norte de Chiclayo encontramos con 8 médicos y ningún médico especialista, ¿no? Encontramos un alto índice de 15.687 penados. En la región del oriente, en Pucallpa, encontramos a 2 médicos, ningún médico especialista, y encontramos a 5.556 penados. En el caso de San Martín, ¿no? Encontramos solamente a un médico, algo sorprendente, y encontramos a 3.655 penados. Respecto del centro de Huancayo, encontramos a 2 médicos y un médico especialista, Huancayo, y encontramos a 6.133 reclusos.
A lo referente a la región suroriente, en el Cusco, encontramos con 2 médicos, ningún médico especialista, y encontramos a 4.290 penados. Seguidamente encontramos en la región sur de Arequipa, ¿no? Encontramos a 4 médicos, ningún médico nuevamente especialista, y 3.598 penados. Y finalmente encontramos la región de Altiplano y Puno, 4 médicos, ningún médico especialista y 2.390 reclusos, ¿no? Dando un total de 63 médicos, ¿no? En estos 8 centros penitenciarios encontramos solamente un médico especialista en estos 8 centros penitenciarios, algo sorprendente, y una población de 82.492 penados. Bien. La asistencia psicológica. Bien. El objetivo de la asistencia, bueno, es el objetivo de la asesoría psicológica es ofrecer el apoyo profesional mediante acción preventiva y orientativa, ¿no? A las personas que necesitan ayuda para tomar decisiones o resolver problemas que tienen su ritmo de vida normal, ¿no? Debido al diagnóstico de las enfermedades que estos tengan, pues, ¿no? Bien, contamos con asistencia psicológica dedicada a los penales y respectivamente hablaremos de la criminología, ¿no? De ver el comportamiento, en este caso, del penado, ¿no? Y poder solucionar este problema. Bien, voy a dar base a mi compañera Lucía de la Paz, Sarmiento Vázquez, para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Bueno, ya habiendo recordado pues todo lo referente al sistema penitenciario y al régimen penitenciario, es importante que también conozcamos cuáles son los beneficios penitenciarios, ¿no? Su definición, características, cómo se puede acceder a ellos, entre otra información importante. Cabe mencionar en primer lugar que estos beneficios se van a encontrar regulados en el artículo 42 del Código de Ejecución Penal y también en el artículo 165 al 168 del reglamento del mismo código. Ahora, ¿qué son los beneficios penitenciarios? Estos beneficios se van a definir, ¿no?, como los mecanismos que van a promover la resocialización del interno. Esto debido a que éste va a participar en diferentes actividades que lo van a ayudar en su desarrollo personal, ¿no? Actividades laborales, educativas, sociales, psicológicas, legales también, ¿no? Y que son ofrecidas por la administración penitenciaria y que tienen pues objetivo conforme al objetivo de la pena también, ¿no? Que son las 3R, que son la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad. Otra de las funciones también que tienen estos beneficios es el de poder disminuir el tiempo efectivo del internamiento y poder disminuir también la pena privativa de la libertad en determinados casos, ¿no? Así como mejorar sus condiciones de detención. Otro punto también importante a mencionar es que va a contribuir a mantener la gobernabilidad. Es decir, como los internos van a participar, como ya lo mencioné, en diferentes actividades orientadas al desarrollo de su personalidad, ¿no? Actividades terapéuticas en su gran mayoría, entonces va a generar esto una ¿cómo podría decirlo? Una disminución de la violencia, ¿no? Y esta disminución de la violencia va a permitir que se cree un ambiente más ordenado y pacífico, tanto entre los mismos internos como entre los internos y las personas que trabajan en el centro penitenciario. Ahora,
Hay que tener en cuenta de que los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, y esto ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional. Y no son derechos fundamentales porque no van a generar derechos subjetivos, ¿no? Son, por el contrario, garantías previstas por el derecho de ejecución penal. Pero el hecho de que no sean derechos propiamente dichos no implica de que su denegación, su revocación o su restricción eh, deba ser, sean llevadas de forma arbitraria. No, por el contrario, si es que a una persona se le va a denegar un beneficio penitenciario, debe estar fundamentado en razones justas, objetivas, razonables. Ahora, los beneficios penitenciarios se van a dividir en dos grupos: los beneficios que mejoran las condiciones de vida del interno y los beneficios que permiten una libertad anticipada. En el caso de los primeros, ¿no? de aquellos que mejoran las condiciones de vida del interno, también van a denominarse como beneficios intramuros. Y esto es porque van a ser realizadas dentro del mismo centro penitenciario. Por ejemplo, tenemos la visita íntima, las recompensas, y también se considera dentro de este grupo al permiso de salida, aunque como una excepción, ya que, como lo vamos a mencionar más adelante, este se va a realizar fuera del penal. Y por otro lado tenemos pues los beneficios que permiten una libertad anticipada, o también denominados beneficios extramuros, porque van a llevarse a cabo fuera de las instalaciones del penal. Asimismo, este grupo de beneficios va a permitir el cumplimiento de una parte de la condena eh, en libertad, ¿no? Fuera de. Y estamos hablando aquí pues del caso de la libertad, de la liberación condicional, también de la redención de pena por trabajo o educación. Siguiente diapositiva. Ahora, los beneficios penitenciarios que han sido reconocidos, ¿no? dentro del Código de Ejecución Penal son 6. En primer lugar tenemos el permiso de salida, ubicados en el artículo 43 del Código de Ejecución Penal y en el artículo 169 al 174 del reglamento. El permiso de salida va a permitir que el interno pueda egresar de forma temporal del establecimiento por ciertas razones excepcionales, ¿no? Y por un plazo máximo de 72 horas. Ahora, ¿cuáles son estas razones o situaciones excepcionales? En primer lugar, por enfermedad grave que esté debidamente comprobada por un certificado médico, o por la muerte del cónyuge o concubino, de los padres, hijos o hermanos del interno. Otra también es el nacimiento de los hijos del interno, que necesite el interno realizar gestiones personales de carácter extraordinario fuera, ¿no? del centro penitenciario, y que requieran de la presencia física del interno en dicho lugar. Y por último, realizar gestiones relacionadas con la obtención de un trabajo o de un alojamiento, ya cuando se encuentre el interno cerca de poder cumplir con la totalidad de su condena. Hay que tener en cuenta que este beneficio no es que el interno va a salir en el momento que quiera y solo, no, va a tener que estar acompañado de un custodia que va a garantizar pues que éste retorne al centro penitenciario. Ahora, puede que este beneficio sea otorgado cuando el interno cuente con o que se encuentre sancionado por una falta grave, siempre y cuando concurra pues el primer supuesto excepcional, que es el de la enfermedad grave debidamente comprobada, o la muerte de una de las personas que ya he mencionado al inicio. Y esto se fundamenta principalmente pues de que va a prevalecer un interés humanitario por sobre el régimen disciplinario que pueda existir en el penal. Ahora, para que el interno pueda acceder a este beneficio, va a tener
que presentar una solicitud al director del penal donde conste o explique cuál es la razón excepcional por la que se está solicitando este beneficio, ¿no? Y de ser posible que adjunte un documento que acredite lo que menciona en la solicitud. Ahora, el segundo beneficio es el de la redención de la pena por el trabajo y la educación. Artículo 44 al 47A del Código de Ejecución Penal y artículos 175 al 182 del reglamento. En el caso de la redención de la pena, es un beneficio penitenciario que va a permitir que un privado de la libertad pueda reducir su permanencia en un establecimiento penitenciario cuando éste realice una actividad laboral o educativa, ¿no? Que previamente ha sido registrada por la autoridad penitenciaria. Pero no va a proceder este beneficio en los casos de personas que han cometido cualquier tipo de delito, no. Existen excepciones, ¿no? Por ejemplo, no va a proceder en caso de formas agravadas de trata de personas, en violación de menor de edad, en la violación de menor de edad seguida de muerte o de lesión grave, en el caso de comercialización y cultivo de amapola y marihuana, o la siembra compulsiva de las mismas, tráfico ilícito de insumos químicos y productos, formas agravadas de tráfico de droga, genocidio, desaparición forzada, tortura cometida con la participación de profesionales de la salud o terrorismo. Ahora, también tenemos el beneficio de la semilibertad, ¿no? Artículo 48 al 52 del Código de Ejecución Penal. En el caso de la semilibertad, se va a permitir que un interno sentenciado pueda egresar del establecimiento penal para efectos de trabajo o educación, ¿no? Y poder cumplir en libertad una parte de su condena. Pero siempre y cuando cumpla con ciertas reglas de conducta, de que no tenga un proceso penal pendiente con mandato de detención, y cuando haya cumplido con por lo menos una tercera parte de su condena, que cumpla con pagar los días multas fijados en la sentencia y que cumpla con pagar total o parcialmente la reparación civil fijada en la misma. En el caso de la liberación condicional, artículo 53 al 57A del Código de Ejecución Penal, en el interno va a cumplir una parte de su condena en libertad, ¿no? Cuando haya cumplido por lo menos la mitad de la misma. La concesión de este beneficio se va a basar en la observación de los requisitos establecidos por la ley, ¿no? Y cabe mencionar aquí que, como haciendo un paréntesis, de que muchas veces se confunde el beneficio de la semilibertad con el de la liberación condicional, pero no son lo mismo, tienen una naturaleza diferente. En el caso de la semilibertad, no va a existir un desligamiento del interno del centro penitenciario. No, es decir, va a salir para cumplir ciertas actividades, pero va a regresar. En cambio, en la liberación condicional, sí va a suceder que el interno va a egresar, pero cumpliendo, como ya lo mencioné, ciertos requisitos. Ahora, en el caso de la visita íntima, artículo 58 del Código de Ejecución Penal, artículos 197 al 205 del reglamento. La visita íntima es un beneficio que se va a aplicar a las personas que tengan la condición de casadas o de convivientes, ¿no? En el caso de que no tengan ninguna de estas condiciones, pues la administración penitenciaria va a tener que calificar su situación, ¿no? Verificar si es que tiene ciertas relaciones afectivas permanentes con una persona y requiere del cumplimiento de ciertos requisitos. Entre ellos, puedes presentar
una solicitud dirigida al director del centro penitenciario en el que consigne los datos de identidad de su pareja. También adjuntar una copia simple de la partida de matrimonio civil o religioso, o en caso de convivencia, algún documento que acredite pues dicha convivencia, por ejemplo, una partida de nacimiento de los hijos. Igualmente, deberá presentar un informe médico en el que se certifique que el interno no tiene o no sufre de ninguna enfermedad de transmisión sexual. Igualmente, presentar un informe médico en el que se consigne que la pareja no sufre de ninguna enfermedad de transmisión sexual. Cabe mencionar que este beneficio puede ser revocado cuando se acredite que la pareja que asiste pues no a visitar al interno esté cometiendo ciertas actividades de prostitución. Ahora, en el caso de la visita íntima, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la sentencia 1575/2007 sobre diferentes puntos, ¿no? En primer lugar, menciona que la visita íntima sirve para la consolidación de la familia, ¿no? Hay que tener en cuenta de que en los centros penitenciarios muchas veces se sufre de ciertas deficiencias, ¿no? Hacinamiento o falta de higiene que pueden deteriorar la integridad del interno, y este deterioro puede ser subsanado pues con la visita de su pareja, ¿no? En lo que se puede decir el amor que brinda una familia. Igualmente va a servir para fortalecer los vínculos de pareja. Otro punto también que ha manifestado el tribunal es de que la visita íntima va a ayudar a poder garantizar debidamente el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el que se va a traducir en este caso en la sexualidad del interno. Y por último, también se pronunció respecto a las personas homosexuales, que mencionando de que no se le puede restringir a una persona el beneficio penitenciario de la visita íntima por el simple hecho de tener una orientación sexual distinta a la de los demás internos, ¿no? No se puede sujetar esta a ningún tipo de discriminación. Y por último tenemos los otros beneficios, artículo 59 del Código de Ejecución Penal y artículo 206 del reglamento. Ahora, estos otros beneficios van a ser recompensas otorgadas por la autoridad, no por la administración penitenciaria, siempre y cuando el interno demuestre o evidencie un buen comportamiento, ¿no? Un espíritu de solidaridad y de respeto, tanto de forma común en la convivencia común con los otros internos, como en las diferentes actividades organizadas en el mismo establecimiento penitenciario. Entre estos beneficios o recompensas podemos pues encontrar una autorización para trabajar en horas extraordinarias, desempeñar labores auxiliares de la administración penitenciaria que no impliquen funciones autoritarias, obviamente, concesión extraordinaria de comunicaciones y visitas, concesión, una mención honorífica, obsequios, ¿no?, de bienes al interno, o darle una prioridad en la participación de actividades de carácter cultural, social o deportivas que se realicen en el centro penitenciario. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Ahora, respecto a los problemas penitenciarios, ¿no?, en tiempos de pandemia. En este caso, nosotros hemos querido consignar el tema del hacinamiento y sobrepoblación en los centros penitenciarios. Esto no es un problema actual, es un problema que ya ha ido sufriendo el sistema penitenciario a través de los años, pero que sin embargo ha adquirido en este último tiempo una gran importancia, ¿no?, debido al COVID-19. Y esto es porque, como nosotros ya muy bien sabemos, el virus del COVID-19 se transmite de persona a persona por las vías respiratorias. Entonces, al existir
un gran número de personas en un mismo lugar puede incrementar las posibilidades de contagio. Y este es un virus pues que tiene consecuencias mortales incluso. Y si no tiene consecuencias mortales, pues deja ciertas secuelas que pueden resultar perjudiciales a la larga a la persona que ha sufrido de COVID. Ahora, en la diapositiva pueden observar un cuadro que he consignado. Es un cuadro que yo he sacado de la página web del INPE, ¿no? Donde puedes encontrar estadística de todo tipo referente a los centros penitenciarios. Como podemos observar, ahí encontramos, con solo observar en la fila que dice Norte Chiclayo, para tomar como punto de referencia, ahí vemos que la capacidad del albergue de los centros penitenciarios en esa zona es de un total de 6.874 internos. Sin embargo, en la realidad, el número de población asciende a 16.698, lo cual implica que hay un aproximado de 10.000 personas que no deberían estar ahí, ¿no? Que están ocupando un lugar en el centro penitenciario, pues, y que puede significar, pues, un punto perjudicial en el caso del COVID. Estamos hablando de un gran número de hacinamiento que pues se traduce en la posibilidad de un número de contagio. Ahora, hay que tener en cuenta de que cuando una persona es condenada y debe pagar, pues, debe cumplir con una pena privativa de libertad en un centro penitenciario, no se le va a restringir otros derechos fundamentales más que el del libre tránsito, y esto muchas personas no lo entienden, porque en la mayoría de los casos consideran que los internos o las personas que cometen delitos pues deben estar en la cárcel y ya no son consideradas como lo peor de la sociedad. Sin embargo, el Estado tiene el deber de velar por estas personas también y de garantizar el cumplimiento de sus demás derechos fundamentales, entre ellos pues obviamente el de la salud, el de la vida, el de la dignidad. Y es por eso, en este caso, por ejemplo, de que el Estado, ¿no? En cuanto a la situación del hacinamiento y sobrepoblación en las cárceles en tiempos de pandemia, ha optado por tomar ciertas medidas, entre las cuales se encuentran la de emitir normas que están pues destinadas precisamente a disminuir el hacinamiento en las cárceles. Por ejemplo, tenemos el decreto legislativo 1459, el cual está relacionado con la conversión automática de la pena para las personas condenadas por delitos de omisión a la asistencia familiar. Este decreto legislativo pues no nos menciona que entre los requisitos principales para que se pueda dar esta conversión es que la persona condenada pague la totalidad de la reparación civil y el íntegro pues de las pensiones devengadas. Entonces, ¿cuál es el problema que surge en cuanto a este decreto legislativo? De que obviamente una persona que es condenada pues por delitos de omisión a la asistencia familiar es precisamente porque no cuenta con los medios económicos para pagar o cumplir con una pensión alimenticia. Entonces, resulta bastante difícil que en este caso la persona pueda cumplir con estos requisitos y poder acceder a la conversión, ¿no?, de su pena. Y esto es algo que la verdad no se ha tomado en consideración y ha generado pues que la verdad muchas personas no puedan acceder a la misma. Otra norma también que se toma en cuenta es el decreto legislativo 1513, el que está orientado a establecer pues un cuerpo normativo a fin de regular supuestos excepcionales, por ejemplo, de la cesación de prisión preventiva, de la remisión condicional de pena, de la simplificación en los procesos o procedimientos
para solicitar los beneficios penitenciarios. También en el caso de la justicia penal juvenil y demás procedimientos especiales, ¿no? A fin de poder impactar positivamente en el deshacinamiento de la población penitenciaria y de los centros juveniles a nivel nacional. Otra norma también que ha servido en este caso ha sido el Decreto Supremo 004/2020, YUS, que ha sido modificado posteriormente por el Decreto Supremo número 05/2020, que busca simplificar y acelerar el procedimiento de las gracias presidenciales, ¿no? Para determinados reos, siempre y cuando se cuente con 3 requisitos, ¿no? En primer lugar, que el reo tenga una condición de primario, que no registre condena por otros delitos o no registre medidas de detención a nivel nacional. Y por último, que no exista una prohibición legal expresa en la que se le prohíba pues que pueda acceder a estas gracias presidenciales. Y se utiliza este decreto supremo especialmente para las personas que son vulnerables, ¿no? Por ejemplo, las mujeres gestantes, también para las personas mayores de 60 años, entre otros. Y por último tenemos el Decreto Supremo 006/2020, que igualmente menciona pues en el caso de las gracias presidenciales o el otorgamiento de gracias presidenciales, pero en el caso de los adolescentes infractores. Ahora bien, como yo mencioné, el Estado ha tomado pues varias medidas, ¿no? Ha optado por varias medidas. Sin embargo, aún podemos observar bastantes deficiencias en cuanto al sistema penitenciario si nos referimos pues a la gran cantidad de internos que se encuentran cumpliendo una pena no solo efectiva, ¿no? Porque también hay personas que están procesadas, ¿no? Que están cumpliendo con una prisión preventiva, que también es uno de los mayores problemas por los que se ha generado esta sobrepoblación, ¿no? De que en muchos casos se utiliza la prisión preventiva de manera desproporcionada, sin tener en cuenta los requisitos necesarios, o simplemente aplican la prisión preventiva por presión mediática, entre otros puntos. Pero es importante que el Estado le tome una mayor preocupación a este tema, que no, como ya mencioné, no es algo de ahora, y que se preocupe pues en generar mayores espacios, mejores ambientes adecuados en los sistemas penitenciarios, que se le tome mayor importancia también digamos, a la salud en estos casos. Y pues nada, aquí culmino yo mi exposición. Muchas gracias, compañera. Bien, sin más preámbulos, hemos finalizado al respecto de la tercera charla virtual y hemos respondido pues, ¿no? Las interrogantes que nos hemos hecho, ¿no? Bueno, con nosotros será hasta la próxima oportunidad. Muy amable.